Bendiciones. Damos gracias a nuestro eterno Dios por tener una oportunidad más de poder compartir su palabra de bendición y de salvación y de vida eterna. Una palabra que va a traer paz a nuestros corazones, a nuestras descendencias, bendiciones para su honra. Génesis capítulo 32, versículo 22. Vamos a tomar de este libro con estos versículos y el tema de hoy es librando batallas. Librando batallas es el tema de hoy. Dice la palabra de Dios: así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su mulo y se descoyuntó el mulo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y me fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Vemos en este libro de Génesis, del cual está hablando de una lucha que tenía un hombre llamado Jacob con un varón. Vemos Jacob que era un hombre de batalla, un hombre de lucha. Desde el vientre de su madre, él luchaba al momento de salir, al momento de llegar a la tierra. Y él se tomó fuerte del calcañar de su hermano Esaú. Pasado el tiempo, el padre le daba la bendición al primogénito. Entonces Jacob le habla a Esaú: véndeme tu primogenitura. Y Esaú le vende la primogenitura a su hermano Jacob. Luego la madre trama un plan con Jacob y le dice: hazte pasar por tu hermano Esaú. Como tu padre ya no ve muy bien, te dará la bendición y toda la bendición vendrá sobre ti, porque era el engreído de mamá. Luego, pasado el tiempo, Jacob tuvo que huir del lado de su familia porque Esaú estaba tan enojado por la traición, el engaño que había hecho Jacob. Jacob significa usurpador, engañador, tramposo, mentiroso. Eso significa el nombre de Jacob. Pasado el tiempo, Jacob llega a un lugar donde había un hombre llamado Labán. Era un hombre que tenía dos hijas, una con ojos delicados y la otra muy bella, muy hermosa. Y Jacob se enamora de ella, pero Labán, que era un hombre mentiroso y tramposo, como también lo era Jacob, lo que se siembra, se ciega. Lo engañó y lo hizo trabajar 14 años para poderle entregar al amor de su vida, de Jacob. Entonces, al pasar todo ese tiempo, Dios estaba con Jacob porque Dios tenía un propósito con Jacob, como lo tiene contigo y lo tiene conmigo. A pesar de los sinsabores que había atravesado Jacob, a pesar de las trampas que había hecho Jacob, Dios desde el vientre y desde antes de la fundación ya tenía un plan y un propósito con este hombre llamado Jacob. No le importaba a Dios lo mal que él había hecho en la tierra, porque Dios tiene el poder para transformar a las personas. Dios tiene el poder para transformar los corazones y mudarlos y cambiarlos a un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, Jacob siempre trabajaba, siempre explotado por Labán, hasta que Dios le dio un sueño y Jacob triunfó en ese sueño. Y a través de esa conquista que tiene Jacob, decide regresar, decide encontrarse con su familia. Pero en el camino que Jacob va con toda su familia, sus hijos, sus siervas y su esposa, entonces él llega a un lugar. Y en ese lugar que estaba Jacob,
se le aparece un varón y empieza a luchar con él. ¿Cuántos de nosotros tenemos luchas y batallas? Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, pero Él no es el culpable de las batallas. Lo dije anteriormente, hay una diferencia en un proceso y hay una diferencia en una guerra. El proceso se pasa, pero la guerra, ¿qué se hace? Se reprende, se pelea. Somos soldados de Cristo, llamados para vencer a los seres de las tinieblas. La lucha no es con carne ni sangre, sino que la lucha es con seres de las tinieblas. ¿Por qué cuando la Biblia nos dice que la lucha no es con carnes ni sangres ni seres de las tinieblas? Porque no voy a ir a pelear a golpe con el amigo, con el familiar, con el jefe, sino voy a pelear todo a través de una guerra espiritual, a través de un mundo espiritual, del cual nosotros peleamos en oración, en ayuno, usando la espada que es la palabra, y Dios nos va a respaldar en esa guerra. Este hombre se encuentra solo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado solos en una dificultad? Pero Dios permite que no esté nadie a nuestro lado para Dios ver la fortaleza que hay en el hombre y la mujer que Él ha escogido, que Él ha llamado, que Él tiene un propósito. Dios tenía un propósito con Jacob y este hombre se encuentra con este varón y empieza a luchar, pero Jacob iba ganando la batalla. ¿Cuándo ganamos la batalla? Cuando nosotros no nos dejamos vencer, cuando nosotros siempre amamos a Dios y creemos en Él. Y en ese momento que luchaba con este ser de la oscuridad, ser de las tinieblas, le hiere el muslo. Cuando nosotros decidimos servirle a Dios sin importar las aflicciones de este mundo, en la guerra espiritual muchas veces vamos a salir heridos como este hombre. Dicen, estoy buscando más de Dios y se me levantó mi hijo, se me levantó el esposo, se me levantó el jefe. Uy, me dieron un diagnóstico malo en mi salud. Pero no es eso, sino que Dios está viendo la tenacidad y la fuerza que hay en nosotros porque somos hechura de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios sabía lo que había en Jacob. Dios sabía el soporte que tenía Jacob porque Él lo había formado en el vientre de su madre, el cual queda herido Jacob en esa lucha, en esa batalla. Y en el verso 26, dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces muchas veces nosotros estamos peleando, porque cuando peleamos con los seres de las tinieblas, ellos habitan en la oscuridad, pero cuando ya aclarecía, ya disputaba el alba, ya rayaba el alba, este ser de la oscuridad dice, déjame, déjame, déjame. Y Jacob dijo, no te dejaré, yo pelearé mi batalla, pelearé por mi familia, pelearé por mi salud, pelearé por mi nación, pelearé por mi presidente, pelearé por lo que Dios me ha dado, no te dejaré. Y este hombre y este ser malvado lo hiere. En la batalla muchas veces vamos a salir heridos, pero eso no significa que nos va a derrotar. En el verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Pues más tu nombre no se llamará Jacob, sino Israel. El enemigo conoce el potencial que hay en nosotros, conoce que Dios nos ha cambiado un nombre. Él conoce, las tinieblas conoce a un guerrero, las tinieblas conoce a una guerrera, las tinieblas respeta al hombre y a la mujer de Dios que sabe vencer las circunstancias difíciles, que aún en medio del dolor, aún en medio de las circunstancias, sigue creyéndole a Dios, sigue amándole a Dios, aunque haya en el camino perdido un ser querido, aunque en el camino haya perdido su salud, aunque en el camino haya perdido sus bienes, pero sigue creyéndole a Dios que es poderoso para bendecir, que es poderoso para darle la victoria. Por eso en el verso 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, porque cuando estamos en una guerra espiritual, decimos, Señor, ¿qué espíritus estamos viendo? ¿Con qué espíritu estoy peleando? ¿Cuál es su nombre para atarlo, vencerlo y derribarlo?
pero muchas veces no se nos ha revelado. Muchas veces no se nos, pero Dios lo bendijo a Jacob en ese momento de la batalla, en ese momento que él decidió pelear, aunque estaba herido, aunque estaba descoyuntado, aunque estaba lisiado, pero él decía, no importa, el Dios que yo he creído, aunque estoy pasando este dolor, aunque estoy pasando esta adversidad, Él me sacará adelante. Y esto va para todo el pueblo de Dios, ministros de Dios, que muchas veces atraviesas pruebas, dificultades, y el pueblo juzga a los ministros de Dios, y el pueblo habla mal, pero aún así, con su dificultad y su adversidad, ellos siguen adelante, guiando la grey, siguen adelante las ovejas, amando y alabando a Dios, aún en medio de su dolor, aún en medio de su adversidad. En el verso 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Porque cuando tenemos guerra espiritual, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Nuestras almas, llevarlas al infierno para que nosotros blasfememos de Dios. Acuérdate que el enemigo quiso que Job blasfemara de Dios. Le dijo, claro, Job te ama porque le ha acercado todos sus bienes, lo ha rodeado de bendiciones. El enemigo sabe que Dios nos ha bendecido, sabe que ya tenemos la bendición desde antes de la fundación, que nuestra historia ha sido escribida con tinta de sangre. Él lo sabe. Y aquí en la palabra de Dios nos enseña que el alma de este hombre Jacob fue librada de las tinieblas porque estaba peleando con una potestad, un gobernante, un principado. Así que no te sientas triste si tu hijo hace cosas que tú no quieres que haga, si tu marido te traicionó, si tu jefe te expulsó. No te sientas triste. Dios te va a dar al doble de lo que has perdido en este caminar, porque Él lo ha prometido. A Job lo tienes bendecido. Tócalo, a ver si no blasfema delante de tu presencia. Y Job se levanta y fue herido y vence a la primera prueba y vence a la segunda prueba y vence. Pero cada vez que iba a la guerra, Job se iba debilitando. Pero en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Dónde lo vemos a Dios? En las circunstancias adversas. ¿Dónde lo vemos a Dios? En un Peniel, cuando tenemos un encuentro, una comunión con Dios. Ahí lo vamos a ver. ¿Qué dijo Jacob? Vi cara a cara a Dios porque peleé con las tinieblas. ¿Qué dijo este hombre llamado Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En la dificultad, cuando se nos es quitado todo, es donde podemos ver la mano divina de Dios, la mano poderosa de Dios. Pero cuando un hombre y una mujer se decide a pelear con el enemigo, estoy en depresión, no puedo orar, no puedo, levántate, porque son tiempos circunstanciales los que estamos viviendo. Levántate y pelea y guerrea y cree que Dios es poderoso para cambiar nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en alegría. Él lo ha prometido, porque en Lucas capítulo 10, versículo 19, dice el Señor, he aquí, yo les he dado poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará, nada os dañará. Este varón de las tinieblas, este ser de las tinieblas, pensaba que lo había dañado a este hombre llamado Jacob. Pensaba que lo había dañado, pero el hombre, aún así, con su dificultad, aún con su defecto, aún con su dolor, aún con su problema, alcanzó su bendición, alcanzó su victoria, alcanzó el propósito que Dios tiene con él. La decisión está en nosotros de creerle a Dios que en su nombre destruiremos serpientes y escorpiones, que en su nombre haremos cosas grandes y maravillosas. Hubo otro hombre llamado Saulo de Tarso, del cual iba camino y acercándose a Damasco, una luz resplandeció y el hombre cayó y dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar en el aguijón. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un hombre todo malo, perverso, que perseguía a la iglesia, pero Dios
lo tomó para usarlo como instrumento, porque ya estaba escogido como estaba escogido Jacob, como estaba escogido Job, como estás escogido tú que estás ahí a través de las redes. Todos Dios nos ha escogido con un propósito grande, con unas promesas grandes. Esto es lo que Dios hizo con este hombre llamado también Saulo de Tarso, que le cambió el nombre a Pablo, a Jacob le cambia el nombre a Israel, a este hombre Saulo de Tarso le cambia el nombre de Pablo. Y un momento que eran tan grandes las revelaciones, el poder de Dios sobre Pablo, que el Señor le enviaba un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. En Peniel fue enviado un mensajero de Satanás para herir a Jacob, pero Jacob había creído que existe una guerra espiritual, que existe una oración de intersección, que existe un Dios que puede ganar y librarnos de grandes batallas. Pablo de Tarso se le fue enviado un mensajero de Satanás para que no se enalteciera en sobremanera. Y hubo un momento que dijo este hombre y reconoció, porque decía: quítame este dolor, quítame esta vergüenza, ya no puedo más. Pero luego dijo: en mis debilidades tú te perfeccionas, Señor. En esta caos que estamos viviendo, en esta dificultad, Dios está perfeccionando en muchos hijos y hijas de que Él ha comprado y ha ganado a precio de sangre. Y si tú quieres participar a esta lista de ser soldados de Cristo, de tener paz en tu corazón, de que aún la dificultad esté y le creas que Él es poderoso, que nada nos dañará, sino en el tiempo indicado nos iremos. Yo te invito a que tú le creas, te invito a que hagas esta oración de fe y le digas en esta hora: Señor Jesucristo, así como tú luchaste y tú peleaste y tú venciste y le diste la victoria a estos grandes hombres, así yo quiero que tú lo hagas conmigo. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, como mi sanador y como mi libertador, porque hoy yo me declaro libre y limpia de todo pecado por la sangre de tu Hijo Jesucristo, vertida en una cruz del Calvario. Gracias te doy, Padre eterno, porque en ti yo declaro que voy a vivir en paz, aunque tenga guerra, aunque tenga lucha, aunque tenga dolor. Tú usarás ungüento para todas mis heridas. Gracias te doy, eterno Dios, porque contigo somos más que vencedores. Que Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración, el Señor es el que te va a ayudar a librar todas tus batallas. Todas tus batallas. No tengas miedo. No tengas miedo, porque el que te llamó es bueno, sino que Él tiene que preparar hombres y mujeres para que puedan vencer a las tinieblas. Bendiciones. Dios nos ama mucho.